Nos acompaña esta noche el exministro de Educación, el doctor Grover Pango. Él integra el Consejo Nacional de Educación, es también fundador, socio fundador del Foro Educativo y ha sido ministro de Educación. Vamos a conversar con él sobre el proyecto de ley de reforma magisterial, que así se va a llamar porque así ha llegado al Parlamento, que el Poder Ejecutivo ha presentado hoy ante el Congreso. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Pango, muchas gracias por venir. Muy bien, ya tenemos la ley en la mano, ya hemos podido subrayar los aspectos que a uno y a otro les parecen importantes, pero usted es uno de los expertos. ¿Qué sentido tiene esta reforma? Porque ya no estamos hablando de una nueva ley, sino una reforma magisterial. Y me parece que eso ya es y hay una concesión interesante, ¿o estoy equivocado? Habría que preguntarse si es una concepción, cuán nueva es. Si implica una reforma, se está dando a entender que lo que se hizo antes no lo fue. Y yo creo que la ley de la carrera pública magisterial frente a la experiencia de la ley del profesorado constituye una modificación sustancial del enfoque de lo que se espera de los maestros en una función magisterial, en una función docente. Por lo tanto, mi posición central, digamos, sobre la cual se estructura una opinión es: ¿había necesidad de cambiar la ley de la carrera pública? Yo tengo la impresión, Cecilia, que no. Pero había sí necesidad de hacer algunas reformas y algunas modificaciones, ¿o no? Sí, claro que sí. De eso la señora ministra está informada hace mucho tiempo, ha contado con el respaldo de muchas personas e instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Educación, que como sabemos es una entidad que se maneja con mucho cuidado, ¿no? Porque su deber está por encima de coyunturas, pero no deja de intervenir o de opinar, ¿no es cierto? Y no hace mucho, en el mes de enero de este año, hubo una opinión del Consejo sobre esta materia, haciendo saber que veía con interés la necesidad de hacer algunas mejoras, ¿no? Algunas mejoras. ¿Puede ser un debate para algunas personas intrascendente? Yo creo que no. No es intrascendente, porque lo que se va a poner de nuevo en debate, creo yo, es si es tan importante o no la meritocracia en el Perú. Yo creo que los embates que ha sufrido la ley de la carrera pública magisterial podría ser en parte porque no se gestionó prolijamente, pudiera ser. O sea, para usted es un tema de gestión y no de la ley. Así es. Pero hay críticos, hay otros investigadores y expertos también en educación que dicen que sí, la ley tiene en esencia algunos problemas. Pero sería bueno que los precisaran, porque nosotros queremos saber, ¿no?, en esencia qué es aquello que merecería una modificación sustantiva. Si una de las modificaciones... ¿Qué modificaciones ha encontrado usted? Disculpe, lo interrumpa. ¿Qué modificaciones ha encontrado usted ya hechas directamente por el Ejecutivo en este proyecto de ley? He encontrado la modificación de los 3 niveles, ¿no es cierto?, que la ministra dijo que eran sustantivos para que la ley tuviera sentido, ¿no es cierto? Por otro lado, he observado que hay una instancia más de participación de los docentes que debe ser concursable, ¿no es cierto?, y que corresponde a la estructuración de la razón de ser de esta nueva ley, ¿verdad? Que tiene que ver con las áreas de desempeño laboral, por ejemplo. Hay una más. Tiene que ver con la vigilancia sobre los procesos. Lo que hemos encontrado como novedad es que se ha suprimido la participación del sindicato, de la representación gremial, que sí estaba en la ley de la carrera pública magisterial. Se ha señalado la obligatoriedad perentoria del paso de los profesores de la ley del profesorado a esta nueva ley de la reforma magisterial, porque la otra era gradual en la carrera pública. Claro, en esta ley todos los profesores pasan a un nuevo régimen. Todos los profesores pasan a un nuevo régimen, ¿no?
Claro, yo leía en la mañana en los diarios algunas críticas que decían, si todos los profesores van a pasar a este nuevo régimen, los profesores más antiguos de mayor edad, que están bajo el régimen anterior y que han ganado una serie de derechos con ese régimen o en base a ese régimen, los van a perder. Entonces van a poner una serie de demandas contra el ministerio, contra por supuesto la autoridad de turno, el ministro en este caso, y van a ganar contra el Estado. Es casi seguro de eso. Sí. No, claro, porque en las disposiciones complementarias finales está esto que podría parecer una virtud, ¿no? Va a ser obligatorio y va a ser pronto. La pregunta natural es la que usted está planteando. Ahí cree que los profesores van a permanecer indiferentes al asunto y se van a dejar llevar así nomás. Yo puedo estar de acuerdo con que es bueno que eso ocurra. Lo que me parece es que es ahora peligrosamente más impositivo que lo que la ley de la carrera pública pretendía, que era una cosa mucho más flexible, ¿no es cierto?, que tenía una cantidad hasta de 10 años para que se vaya produciendo la transformación. Y algunos consideraban que eso era una debilidad. Ahora, quiere decir que nos vamos a encontrar con una ley coercitiva que va a decir que todos pasen aunque tengan que perder algunos derechos. Ahora, cuando se propuso, se planteó la carrera pública, se propuso en esos términos por consejo de los abogados, precisamente pensando en que había algunos maestros que por la edad que tenían no iban a querer pasar y era mejor que esto fuera gradual, o cuál fue la, digamos, bajo qué razón se planteó de esa manera. Yo no estoy muy seguro si eso fue un asunto que vino, sinceramente, Cecilia, si estuvo en la propuesta que llegó al Parlamento o se modificó en el Parlamento en sí. Hubo un grupo de personas muy calificada que formuló la propuesta que llegó luego al Congreso y se aprobó en julio del año 2007, ¿no? Pero yo tengo la impresión que esa es una decisión de carácter más bien, llamémosle político en el sentido más natural del término, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar los maestros frente a esto? Y la reacción esperada no fue tampoco la que realmente ocurrió, porque se esperaba que poco a poco los maestros fueran pasando, sintiendo que el atractivo de la carrera pública magisterial era suficiente en términos, por ejemplo, remunerativos, para que ellos pudieran ir pasando paulatinamente. Y lamentablemente no fue así. Entonces, algo falló, algo faltó para que este proceso, ¿no?, fuera suficientemente atractivo, ¿no?, y los maestros pudieran ir trasladándose de un régimen al otro. Además, como repito, la ley preveía que iba a ser en varios años, no iba a ser de una manera violenta, porque además presupuestalmente no resiste. No teníamos que conseguir que año a año el presupuesto fuera, ¿no es cierto?, incrementándose para ir recibiendo más y más personas. Pero, ¿quiénes fueron los que más se opusieron a esto? El sindicato, para comenzar, ¿no es cierto? Reclamó, ¿verdad?, que no era satisfactorio, y yo creo que en el fondo, y me apena decirlo, hasta pensarlo me apena, pero tengo que hacerlo, es que a muchos maestros no les gusta la idea de ser evaluados, ¿no? Y hubieran preferido que las cosas sean más automáticas, ¿no es cierto?, y suficiente con eso. De manera tal que de que le suban automáticamente el salario porque hacían una huelga. La presión de las huelgas era sin mucho tener más... que estudiar, sin tener que competir. Yo creo que ese es un discurso perverso que logró instalarse en muchos sitios, ¿verdad? Y el SUTEP ha sido uno de los primeros defensores de eso. O sea, el tema de la meritocracia no está en la agenda del SUTEP. De eso puedo estar seguro, porque además de esa manera hacen un mejor uso de su hegemonía, ¿no es cierto? De la dirigencia del SUTEP. De la dirigencia del SUTEP. Porque es que su ideología se los impide. Ellos no creen en la competencia, no creen en el mérito. Por supuesto, eso es un tema ya ideológico. Claro, ¿no? Es un tema ideológico, ellos creen en la lucha de clases. Por cierto, entonces yo me temo que estamos hablando de especificidades con relación a las leyes, ¿verdad? Pero regresemos un poquito al anterior y estoy absolutamente seguro que es un tema menos dedicado a las especificidades, es la visión del conjunto. Y según la nueva propuesta, la meritocracia continúa y encima se retira la organización gremial en general de las tareas de la vigilancia que los procesos han de requerir. Entonces, yo me imagino que la incomodidad del SUTEP será mayor. Entonces, estamos hablando ahora de otro escenario. Lo primero que había alarmado a, por supuesto, analistas, expertos y periodistas fue el hecho de que esta ley amenazara el concepto meritocrático que la carrera pública magisterial había impuesto y que realmente era una salida a la crisis educativa que atraviesa nuestro país. Ahora,
Eso ya no nos debe preocupar porque en el proyecto de ley no desaparece la meritocracia. No desaparece. Lo que usted dice es que se convierte en inviable este proyecto hecho por esta gestión, que además han demorado un año en hacerlo, porque tiene un problema legal. O sea, al final de cuentas va a exponer a los maestros, al magisterio, a una crisis legal laboral. Yo creo que sí, se está anunciando una tempestad por ahí, que por supuesto yo sería el primero en lamentar, o sea, no estoy alentándola, estoy suponiendo que eso puede ocurrir, ¿no? Y que es más todavía. Por el tema de los derechos adquiridos. Por el tema de los derechos adquiridos, y además porque en esto del SUTE, por ejemplo, hay un asunto legal que también debería preocupar estrictamente por lo legal, ¿no? Más allá de simpatías o antipatías, y es que en la propia exposición de motivos, el Ministerio de Educación nos hace recordar, ¿no?, que la Ley General de Educación en su artículo 57 dispone que el ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige por los criterios de formación y idoneidad profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de mérito y experiencia. Y la evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la institución gremial. En la propia fundamentación.